El día de hoy vamos a hablar sobre prospectiva para continuar con este taller. Para lo cual debemos de entender qué ha pasado entre la fascinación y la historia. Siempre ha sido preocupación humana saber qué le pasará en el futuro. Los dioses jugaron un papel importante, por supuesto, en su momento. La profecía era el más preciado de los dones. Generales y políticos acudían al oráculo. Nostradamus aún es escuchado. Los horóscopos son las páginas más leídas en la actualidad. Desde tiempos ancestrales, siempre nosotros hemos querido saber qué va a pasar mañana. No tenemos una bola de cristal en la actualidad para poder determinar qué sucederá mañana, pero sí existen procesos metodológicos en base a datos que me permiten proyectar qué va a pasar el día de mañana. Y la prospectiva es una disciplina que me permite explorar el futuro. Es decir, que puedo pasar a través de un proceso metódico, pasar del presente al futuro y determinar varios futuros, desde un futuro 1 hasta un N futuro. Determinar un futuro optimista o un escenario optimista, un escenario apuesta, un tendencial, un pesimista o hasta en la actualidad lo que llamamos escenarios disruptivos, entre los que tenemos el famoso cisne negro o el rinoceronte gris. ¿Y cuál es la principal herramienta de estudio del futuro? Es la prospectiva. La prospectiva estratégica es el proceso dinámico de investigación del futuro que permite optimizar la consecución de los objetivos estratégicos de cualquier organización y en cualquier área, utilizando como fuente de conocimiento la sabiduría del grupo. Posteriormente vamos a hablar que existen dos escuelas, la anglosajona y la francesa, que tienen un proceso estandarizado de pasos que me permiten analizar el presente para alcanzar un futuro deseado y, lo que hablamos anteriormente en la lámina anterior, un sinnúmero de escenarios. Otra vez recalcando, un escenario optimista, un escenario apuesta, un escenario tendencial, el pesimista y el cisne negro. La prospectiva y la estrategia van de la mano, porque yo al planificador estratégico como prospectivista le voy a entregar un escenario o varios escenarios, el cual le servirá de insumo para empezar su proceso de planificación estratégica y determinar las variables que le permitan fusionarse para definir los objetivos estratégicos y es para cada uno de estos objetivos estratégicos determinar las estrategias. Dichas estrategias permitirán su cumplimiento o no, llegar a un escenario deseado o a uno no deseado o un disruptivo. Ahora vamos a hablar del proceso de la prospectiva. Metódicamente vamos a hablar de fases de análisis prospectivo, donde primeramente tenemos que explorar el contexto y definir el problema de investigación, luego recopilar datos y explorar las tendencias. Desde luego, como tercer paso, el desarrollo y evaluación y priorización de los escenarios para finalmente evaluar y planificar la estrategia. A continuación, o finalmente, colocaremos un ejemplo a través de una de las escuelas, la anglosajona, a través del método FAR, cómo crear un escenario para que sirva a ustedes en sus ámbitos laborales y puedan desarrollar también los propios para ustedes. Este cono del futuro únicamente me indica que una cosa es los futuros plausibles o futuros probables, que solo son más o menos como un will cards o son una proyección a corto plazo, mientras que un futuro posible va más allá, y en estos casos de nuestra planificación va más allá de 10 años que me permiten definir un caos o la complejidad y las contradicciones. Entre más largo el tiempo, más posibilidades de caos, más complejo y muchas más contradicciones. Mientras más corto, es más plausible, es más fácil llegar a ese futuro deseado. La certeza está muy cerca en el corto plazo.
La prospectiva estratégica se concibe como una disciplina, ya que contiene como finalidad construir escenarios. Esto es importante. El fin último de la prospectiva es la construcción de escenarios. Es una disciplina. ¿Por qué? Porque sigue una metodología que incluye una reflexión profunda sobre el estado del arte, las tendencias mundiales e incertidumbres de los diferentes actores y variables estratégicas. Es una disciplina porque mediante un pensamiento sistémico y el trabajo en equipo emplea varias herramientas de análisis con las cuales se diseñan los escenarios. Como hablamos, un probable, un optimista, un pesimista, en función de las oportunidades y amenazas. ¿Cómo no acordarnos? Antes supuestamente era un mundo de paz, hasta que llegó un 11 de septiembre del 2001. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué tipo de escenario fue este? ¿Se manejaron las posibilidades que existe un 11 de septiembre o no? ¿O el mundo sigue igual después del 11 de septiembre? Eso les dejo en una duda incógnita para que ustedes mismos se respondan. Ahora, ¿qué pasará con la tecnología cibernética? A través de un botón se puede acabar el planeta. Ya no tenemos una guerra cinética desde una guerra de trincheras. Solo con un botón o ataque cibernético se puede parar todo un país. De la guerra a la paz. En un momento estamos en las escuelas y otra vez desde niños estamos ya en armas. ¿Por qué este preámbulo? Todas estas han sido señales de un posible cisne negro o una teoría del rinoceronte gris. Ejemplos claros de un cisne negro son acontecimientos caracterizados por su carácter impredecible, de gran impacto y por la tendencia humana a demostrar que se podía haber anticipado. Ejemplo de ello, el COVID-19. Otros estudiosos han dicho que el 11 de septiembre fue un cisne negro, que tenían las señales, pero el nivel de ocurrencia era tan bajo que no dieron la importancia que representó, pero el efecto fue catastrófico. Mientras que la teoría del rinoceronte gris, de aquello de Mitchell Booker, son riesgos de alta probabilidad y gran impacto que, pese a ser reconocidos y evaluados, resultan ignorados hasta que es demasiado tarde y explotan. Tenemos ejemplos de crimen social, crimen organizado, o lo que puede estar pasando de convertirnos en un narcoestado. Las señales están dadas por el crimen organizado transnacional. Y el efecto es súper que catastrófico. Como hablamos de cisne negro, el COVID-19, para el Ecuador significó la destrucción de 500,000 de empleos y una caída de sus ingresos en un aproximado de 16 millones entre marzo y diciembre del 2020. Fue una pérdida total y algo que se conocía, pero no le prestamos la atención del caso. Mientras que el rinoceronte gris tenemos un claro ejemplo, el paro de octubre del 2019 e inclusive del 2022, que ya las señales iban escalando y escalando y escalando y no les prestaron atención y fueron más de 15 días de caos con unas pérdidas humanas y significativas para el país. Actualmente, el flagelo del crimen organizado en el Ecuador está conduciendo a un posible escenario de rinoceronte gris, de un narcoestado al país, que las señales están ahí, a vista de todos. Pero ¿qué estamos haciendo? Y sabemos que estas señales, ¿cuál puede ser su efecto? Es catastrófico. Unas preguntas claves que les invito a ustedes a contestar. ¿Podemos predecir el futuro? ¿Podemos explorar el futuro? ¿O podemos controlar el futuro? O finalmente, ¿podemos influenciar en el futuro? Tómense unos segundos para poder responder de forma consciente si es posible o no estas 4 preguntas, de acuerdo a nuestro conocimiento. Para las respuestas como tenemos a continuación, ¿podemos predecir el futuro? No, no tenemos una bola de cristal para hacerlo. ¿Podemos explorarlo? Claro que sí, a través de la prospectiva como disciplina para poder crear escenarios. ¿Podemos controlar el futuro? Obvio que no. Y podemos influenciar, claro, con la construcción de escenarios y estrategias oportunas y decisiones oportunas, podemos mitigar las situaciones o riesgos adversos de los escenarios planteados.
Las actitudes frente al futuro pueden ser una pasiva o llamada de avestruz, solo meter la cabeza en el piso e inmutarme y no hacer nada, y solo esperar que me lleve la corriente. Reactivo de bombero, que pase el evento y reaccionar. Esto al país o al Estado le cuesta muchísimos miles de millones de dólares, además de vidas humanas. Preactivo asegurador. Sí, yo aseguro, yo planifico, pero lo mejor es el proactivo, el constructor, en donde yo invierto para llegar a algo deseado, algo optimista y no quedarme en lo tendencial o lo anhelado. Yo quiero llegar a lo mejor. Como hablé al comienzo, vamos a hablar de las escuelas del futuro y el análisis del entorno. En este caso, únicamente vamos a hablar del método anglosajón o americano, es a través del método FAR para la construcción de escenarios. Este es un proceso sencillo, por eso me he tomado el tiempo, por la cantidad de tiempo que tenemos para este conversatorio, para cómo vamos a hacer el proceso para construir un escenario. El, el artífice de este método FAR es Herman Cahan, que es uno de los artífices de la escuela anglosajona de prospectiva. Las características de este proceso se basan en tendencias tecnológicas, se concibe como una futurología orientada a lo militar, señala que el futuro puede diseñarse, crea la técnica de Delfos para pronosticar el futuro, se enmarca en el determinismo. Yo sé que a veces nos confunden estos términos porque no son familiares, pero vamos a ver con un ejemplo lo fácil que es aplicar el método FAR para construir escenarios. Las principales fases, debe ser construido este escenario con un lenguaje simbólico, un arreglo matricial de sectores y factores, debe ser sencillo. Se filtra las combinaciones de todos los factores que yo voy a articular. A través puede ser una matriz de impacto cruzado que me permite evaluar todas las variables o factores de cambio que yo estoy analizando. Se elabora escenarios en base a combinaciones que si resultan coherentes y se puede elaborar una visión de futuro. Esto de forma más sencilla vamos a hablarla a continuación. Igualmente, vamos a llegar a la parte del pronóstico en tendencias como a través de este método. Pasar de un pasado a un futuro tendencial optimista o hasta un pesimista. Este método me permite fácilmente determinar estos tres tipos de escenarios. Este es un ejemplo de cómo se materializa el método FAR y los escenarios. Les voy a explicar. Este cuadro tiene un sinnúmero. Primero en la fila superior tenemos los diferentes factores, que tenemos la gobernabilidad, que es la letra G, la economía, la E, apertura internacional, la A, instrucción de la ciudadanía, la I, seguridad nacional, la S, incorporación de la nueva tecnología, la T, y obras públicas, la O. Mientras que en la columna tenemos un rango de evaluación para cada uno de estos factores. Por ejemplo, para la gobernabilidad yo le voy a evaluar desde muy buena, buena, regular, mala, muy buena o nula. La economía, lo propio, tiene su rango de medición. Si observamos la apertura internacional, tenemos gran apertura, mediana, poca o nula. Así es, lo más importante es saber cómo categorizar, evaluar cada uno de estos factores. Este es un trabajo muy importante en los grupos de trabajo para ya determinar, de acuerdo a la data que yo disponga, para realizar el análisis o montar mi escenario. Una vez que ya tengo los rangos de evaluación para cada factor, yo empiezo, de acuerdo a las tendencias y a mis medios o capacidades, a trazar mis escenarios. Por ejemplo, en este color púrpura tenemos el escenario pesimista, en donde podemos interpretar que tenemos una gobernabilidad regular, una economía regular, apertura internacional mediana, una instrucción ciudadana regular tendiente a mala, la seguridad nacional es mediana, la incorporación de nueva tecnología es poca y obras públicas insuficiente. Si observamos ahora con verde, tenemos un escenario
que puede ser el optimista, igualmente desde una gobernabilidad buena o en la parte de obras públicas insuficientes y una incorporación tecnológica con mucho aporte. Si observamos estos puntos donde se topan las líneas de los escenarios, son en la parte superior se van a llamar cuasi oportunidades y en la parte inferior cuasi amenazas. Y finalmente acá tenemos cuál es la sincronización o cómo están conectados cada uno de los escenarios. Entonces, con mayor detalle vamos a explicar posteriormente con un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, igualmente, con otros valores, la calibración o un tiempo cero que me permite determinar los posibles escenarios, igual como observamos hace rato donde se intersecan. Los escenarios de la parte inferior son cuasi amenazas o amenazas, y en la parte superior oportunidades o cuasi oportunidades. En estos lugares es importante porque al planificador estratégico le voy a dar los insumos donde debe tener cuidado para llegar, no ser afectado por una amenaza o una cuasi amenaza, o donde aprovechar una oportunidad o una cuasi oportunidad para alcanzar el escenario deseado. Igual otra forma que tenemos de representar el esquema del método FAR. En conclusión, a continuación les voy a dar un pantallazo breve de cómo paso a paso, o la secuencia del método FAR para alcanzar el escenario. Primer paso es identificar las fuentes principales, definición de las principales variables que modelan la realidad de los sectores. Se sugieren a través de una lluvia de ideas, se seleccionen 7 sectores o variables estratégicas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí yo puedo trabajar con el PESTEL o las variables operacionales, lo que es político, económico, social, militar, etcétera. Yo determino variables para cada una de ellas y doy una evaluación. El paso 2 de establecer los estados alternativos que asignan a cada sector. Se sugiere determinar hasta 7 factores o estados alternativos o valores cualitativos. Es decir, doy una ponderación a cada factor. Paso 3, construcción de la matriz de sectores o factores. Como observamos, A tiene una nomenclatura. Para cada una de las variables estratégicas le doy un valor y con eso voy jugando cuando yo trazo las líneas para construir los escenarios. La calibración de la matriz desde el punto 4, que es marcar nuestro punto 0 como estamos en la situación actual. El paso 5 es la construcción de escenarios. ¿Qué quiere decir? Vamos a realizar una matriz con varias combinaciones de campos que tienen sentido lógico y un gran valor del número que no tienen sentido, por tanto, se descartan del proceso de relajación. Se consideran para el proceso de análisis 3 escenarios de transición: un optimista, un pesimista y el tendencial. Adicionalmente, consideraremos los escenarios optimistas y pesimistas, que son los de extremo superior y extremo inferior. Los escenarios deben ser explicados secuencialmente con lógica y consistencia interna. Se obtiene una visión de futuro, no necesariamente una descripción de eventos. Se privilegia el sentido del contexto sobre la exactitud. El número 6 del paso 6, la narración del escenario más probable, expuesto en prosa y lenguaje coloquial, desde el tiempo presente hasta el año que nos hayamos planteado. El paso 7 es identificar las oportunidades y amenazas. Estas oportunidades y amenazas por cada variable nos podemos ayudar de la metodología del FODA, DAF o SWOT para identificar oportunidades y amenazas y relacionar los escenarios trazados identificables, los cuasi oportunidades y las cuasi amenazas. Es decir, que ya cuando yo determino y hago mi escenario, yo realizo un análisis FODA para poder determinar qué estrategias me van a permitir alcanzar cada uno de ellos. O que si es que dejo de hacer tal o cual actividad o dejo de hacer tal o cual estrategia, tal vez llegue al escenario tendencial o un escenario disruptivo. Finalmente, el paso 8 tenemos conclusiones y recomendaciones. Obtenemos una visión de futuro. Es importante este paso para ilustrar el proceso decisional. De las conclusiones, recomendaciones planteadas, el siguiente paso consistirá en identificar actores clave y reconocer estrategias para en función de ellas tomar decisiones acertadas, como lo expliqué anteriormente.
Una vez que yo tengo los escenarios, yo debo analizarlos a través de un FODA para determinar estrategias, sean ofensivas, defensivas, o las que yo requiera determinar para alcanzar el escenario deseado y para evitar caer en en los escenarios pesimistas o un escenario disruptivo. A continuación vamos a hacer un ejemplo rápido del método FAR. Aquí como tenemos, a ver, en forma ya más dinámica, tranquila, primero se definen las variables, luego se consolidan los escenarios y luego vamos a materializar las conclusiones. Vamos a empezar. Vamos a definir las variables. Como podemos observar, aquí se realiza una lluvia de ideas en los diferentes ámbitos que yo tenga, puede ser político, económico, social, cultural, legal, militar, entre los otros. El PESTEL, unos le llaman PESTEL más, otros PEMESI. O sea, las variables que yo desea analizar, yo las debo consensuar en el grupo de trabajo y voy a sacar un promedio de 7 para poder trabajar. Una vez que determiné estas variables, yo ya coloco el factor que trabajé. Por ejemplo, en lo político determiné la variable de la cooperación interinstitucional. En lo económico, la inversión económica. En lo social, la credibilidad de la población. En lo legal, la cobertura legal. Lo militar, capacidades militares. Territorio, control territorial. Es importante que cuando se elaboren las variables, estas sean medibles, que yo pueda identificar posteriormente indicadores que me permitan realizar la evaluación y el seguimiento para poder identificar si es que estoy alcanzando el escenario deseado o estoy yéndome por otro camino. Ahora viene la cualificación de las variables. Esto es lo importantísimo. Por ejemplo, tengo el factor territorio, en donde la variable es de control territorial. El rango de evaluación es total, mayoritario, parcial, reducido, nulo.